denuncie. Hace 2 años a este periodista, en medio de una entrevista, en medio de su trabajo, estando perfectamente bien, estando todo muy bien, sufrió un infarto. Y él cuenta en su testimonio que mientras estaba en medio de esta situación, él lo que decía y le pedía a Dios era lo siguiente, abro comillas: no puedo irme. Yo sentía que se me iba la vida, dice Felipe, y yo decía, yo tengo 3 hijos, yo no puedo irme, Señor. Y yo le imploraba y mi alma lloraba y lloraba y lloraba. Cierro comillas. Hay mucho más de la entrevista y mucho más de lo que él dijo, pero yo solamente quiero resaltar todo cambió en su vida de un momento a otro. En un instante su vida cambió. Y yo quisiera preguntarle si usted alguna vez ha vivido una experiencia donde de un momento a otro todo cambia. Todo viene bien, todo parece que está muy bien, todo parece que va a seguir muy bien, que estamos muy tranquilos por muchas cosas y en un instante todo cambia. La preocupación, el temor, el lloro, la incertidumbre, el luto toman lugar. Pues bien, en la Biblia hay un personaje que venía muy bien, que todo estaba bien, todo estaba perfecto y de un momento a otro todo cambió. Es un personaje muy amado y yo creo que tiene algo para enseñarnos hoy, y es el rey David. En el Salmo 30, que fue el salmo que leímos ahorita antes de la primera alabanza. Y vamos a ver cómo este salmo, que gira en función de la alabanza, que gira en función de alabar al Señor. Este salmo tiene un propósito, hermano, el Salmo 30. Tiene como propósito que aprendamos qué y cómo debemos hablar y cómo debemos alabar a Dios cuando nos levanta o cuando nos da una nueva oportunidad de seguir sirviéndole. David era un hombre fuerte, era un militar. Ustedes recuerdan que David se resaltaba, ¿no?, por sus dotes militares. Era un hombre fuerte, era un hombre sano, era un hombre próspero, era un hombre que nada lo asustaba. ¿Se acuerdan que se enfrentaba a lo que fuera, osos, leones y todo lo demás? Nada, era un hombre imperturbable, era un hombre que todo iba bien, era rey, ¿no? Y tenía absolutamente todo. Sin embargo, en algún momento de la vida de David, el mal se acerca y toca a su puerta. Y lo hace a través de una enfermedad, y una enfermedad posiblemente de muerte, o una enfermedad parece que terminal, a la luz de lo que vamos a ver en el Salmo 30. Y entonces, este hombre próspero, que estaba sano, que estaba perfecto, de un momento a otro empieza a experimentar lloro, lamento, temor, incertidumbre. Y comienza entonces en este salmo el relato de una terrible noche de luto, de lloro y de muerte, y al amanecer aparece este mismo salmista sano, con alegría y con un gozo indescriptible. Y así es que nace este poema, este salmo que vamos a meditar. Como dijera el poeta, abro comillas, no el poeta David, otro: un enfermo que sana encuentra en la vida una hermosura que había olvidado deprisa. Un enfermo que sana encuentra en la vida una hermosura que había olvidado deprisa. Nos acostumbramos a estar bien, ¿no? Muy bien, vamos a predicar este texto de una manera distinta. Vamos a hacerlo verso a verso, verso a verso.
Entonces vamos a ir al verso 1, y el verso 1 dice: te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Otras versiones dicen: te glorificaré o te exaltaré, y esa palabra glorificaré o exaltaré es la palabra en hebreo que significa poner en alto, que significa ensalzar, ¿sí? Ensalzar a alguien, alabar, poner en alto a alguien. Y nosotros muchas veces ensalzamos a personas, ¿o no? Uno ensalza al médico que lo atiende y que le ayuda a mejorar, ¿o no? Uno ensalza a la clínica si lo atienden bien. Uno ensalza al amigo que está ahí en el momento más difícil. Uno ensalza a aquel que le presta dinero cuando lo necesitó. Uno ensalza a aquel que le da una ofrenda. Uno ensalza a aquel que le ayuda a conseguir el trabajo. No. No, es que si no fuera por usted, yo no tendría ese trabajo. Cosas por el estilo. Uno ensalza a las personas. Uno los pone en alto, porque nos ayudan en algún momento de crisis. Pero noten ustedes que David no ensalza a los médicos. Y él era un rey. Así que seguramente David tenía los mejores médicos, la mejor medicina, el mejor tratamiento de todo. Sin embargo, hermanos, noten ustedes que David dice: porque tú me has exaltado. Te alabo, te glorifico y te ensalzo, porque tú, Jehová, me has ensalzado. Es decir, hermanos, aquí hay una implicación. David está diciendo: tú me sacaste, tú me levantaste. Es decir, David lo que está diciendo es: detrás de su sanidad, David reconoce que estás el Señor. Hermanos, detrás de toda bendición que nosotros tenemos, detrás de toda gracia, bendición, sanidad, provisión, está el Señor. Detrás de su trabajo, detrás de sus amigos, detrás de la familia, detrás del alimento, detrás de todo lo que usted tiene y puede hacer, está Dios mismo. Y debemos aprender a ver a Dios detrás de cada bendición. Quizás en este texto los enemigos se refieran a los enemigos de la guerra, ¿no? Pero probablemente esos mismos enemigos se quedaron con los crespos hechos, porque probablemente cuando escucharon que David estaba enfermo de muerte dijeron: se fue el tipo. ¿Sí o no? Y estarían felices. Pero el Señor no permitió que sus enemigos se alegraran, porque los sanó. Hermanos, es el Señor el que nos pone en alto. Es el Señor el que nos pone en los lugares donde estamos. Es el Señor el que nos ensalza. Es el Señor el que nos afirma. Es el Señor el que nos puso tan en alto que la Biblia dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es Él el que nos mantiene sanos. Es Él el que nos mantiene con provisión, con bendición. Es Él, hermanos. No somos nosotros. No es usted, no son sus habilidades, no son sus capacidades, no es su buena administración, no es su diligencia en el trabajo, sin decir que no sea necesario ser diligentes y buenos administradores. Pero yo conozco gente buena administradora, súper trabajadores, súper diligentes, que no son tan prósperos como otros. Es el Señor el que nos da el poder para hacer las riquezas. ¿No hizo usted negocios que la gente es trabajadora y no avanza, pero ve otros que de un momento a otro prosperan? Hermano, ¿es consciente usted que detrás de todo lo que usted es, y detrás de todo lo que usted tiene, y detrás de todo lo que usted ha logrado hasta ahora, está el Señor? No, es que yo soy muy trabajador, es que yo soy muy pilo, es que yo soy muy habilidoso para los negocios, yo trabajo fuerte,
Yo siempre he pensado que si fuera por trabajar, pues yo estaría millonario. Yo trabajo desde los 9, 10 años. ¿O no? No es por el trabajo. No es por sus habilidades. No, es que yo soy un pilo para estudiar. ¿Saben? Alguna vez escuchamos una entrevista que le hizo Julio Sánchez Cristo a Denzel Washington, el famoso actor norteamericano. Y ustedes saben, bueno, los que escuchan a veces a Julio, yo dejé de escucharlo, me aburrió. Pero Julio es lo más apático hacia el Señor y hacia la moral de Dios. Por eso lo dejé de escuchar. Y una vez entrevistó a Denzel Washington. Y Denzel Washington es cristiano, es creyente. Y entonces le empieza a decir, bueno, ¿a qué atribuye usted su éxito? Y yo que ustedes saben que yo de inglés bien, yo escuchaba a Denzel Washington diciendo, "Is God. Is God." Para los que no saben, es Dios. Is God, decía el hombre. Y entonces Julio decía, ok, sí, Denzel, bien. Sí, pero bueno, es también el esfuerzo y la disciplina y no sé qué. Y Denzel, is God. Bueno, pero tuviste que hacer algo, ¿no? Porque tal. Y otra vez, mire, fueron por ahí unas 5 o 6 veces que Denzel Washington, cada vez que le decía, o es por su disciplina, o es por su trabajo, o es por su talento, o es por su habilidad, siempre Denzel Washington respondió lo mismo, is God. Es Dios, hermanos. Es Dios. Si a usted le preguntan hoy, ¿usted por qué es profesional? ¿Usted qué diría? Pues a ver, le cuento, no, es que yo me dedicaba. Yo he sido juicioso para estudiar toda la vida, desde chiquito. A mí, gracias. Para mí el estudio, ¿no? ¿Sí o no? Hermano, tenemos que aprender a reconocer a Dios detrás de todo. David adora al Señor, y vamos al verso 2. Señor, te pedí ayuda y me sanaste, dice David. Este salmo, algunas Biblias lo ponen como el cántico para la dedicación del templo. Probablemente David está feliz en la dedicación del templo, reconociendo la bondad de Dios al haberlo sanado y permitirle estar en ese momento. En el verso 2, noten ustedes que David alaba al Señor. David dice que pidió ayuda y el Señor le sanó. David adora en el primer verso, David clama en el segundo verso, porque él sabe que es de él que viene la vida, que es del Señor que viene su salud. David seguramente tenía todo lo mejor en asistencia, sin embargo, noten que no exalta a los médicos, sino que exalta a Dios, y que no clama a los médicos y no pide ayuda a los médicos, sino a Dios. ¿Por qué? Porque David seguramente sabe que es de Dios que viene el poder para sanar. Ustedes recuerdan en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Dice así la palabra: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. ¿Quiere decir que no hay que buscar médicos? Porque algunos cristianos extremistas dicen que no hay que ir a los médicos, que no hay que tomar medicina. No. Tenemos que ir a los médicos porque Dios actúa a través de los médicos. Pero el punto aquí es reconocer quién es el que me sana. Así use médicos. Es reconocer que el Señor es el que puede sanar, librar, restaurar. Hermano, ¿a quién va usted primeramente en medio de sus necesidades y realidades? En medio de su crisis, en medio de su necesidad económica, ¿a quién va primero? ¿El gota a gota? ¿A la tarjeta de crédito? ¿Al banco? ¿Al amigo? ¿A dónde va usted primero? Este es un llamado a buscar primeramente al Señor. Señor, tú me sanaste. Yo te clamé, a ti clamo y tú me sanas. Hay una tendencia nuestra a buscar arreglar las cosas por nuestra propia cuenta y no ir al Señor.
La primera alternativa en nuestras vidas para la sanidad, para la restauración, para el milagro, no son los amigos, no son las influencias, sino el Señor. ¿De dónde viene su buena salud? Si usted está aquí hoy, hermano, hay algunos que no pudieron venir hoy porque no están sanos. Jair está en recuperación. Esta mañana una familia me escribió y me mandó foto de por qué no pueden venir al culto. Están enfermos. Otra familia está enferma también. ¿De dónde viene su salud para estar aquí hoy, hermano? ¿De dónde viene su capacidad para hacer la riqueza? ¿De dónde viene su capacidad para tener negocios? ¿De dónde viene su capacidad para trabajar? ¿De dónde vienen sus buenos resultados en lo que hace? ¿De dónde vienen sus cosas materiales? ¿De dónde vienen sus logros académicos y profesionales? ¿De dónde viene su bella familia? ¿De dónde viene su sabiduría? ¿De dónde vienen sus capacidades? ¿De dónde vienen sus habilidades? ¿De dónde viene su disciplina? Hermano, tenemos que reconocer que todo es de Él y todo viene por Él y todo es para Él. Tenemos que empezar a reconocer que soy lo que soy por su gracia y que en cada área de nuestras vidas todo puede cambiar de un momento a otro. La salud cambia de un momento a otro. De un momento a otro, todo puede cambiar. Todo, hermano. ¿De dónde viene todo lo que usted tiene? Pastor, es que yo he trabajado desde chiquito. Sí, yo conozco muchos que han trabajado desde chiquito y no tienen lo que usted tiene. Pastor, es que yo soy disciplinado. Yo conozco a muchos que han sido disciplinados y no tienen lo que usted tiene. Es que yo me cuido y yo quiero ser claro en esto. Promovemos que cuidar el cuerpo también glorifica al Señor. Por eso tenemos que cuidarnos con lo que comemos, cuidarnos con el ejercicio y todo lo demás, porque esto glorifica al Señor. Pero yo conozco gente que aún cuida su cuerpo, come sano y se murió. ¿Estoy diciendo que no haga ejercicio o que no coma sano? No, coma sano y haga ejercicio, pero su vida la sostiene es el Señor. Entonces, como ahora su vida la sostiene el Señor, entonces se va a ir a comer lo que quiera y hacer. No. Hermano, mire lo que pasó la semana pasada en Turquía. Un momento a otro. Todo cambia. Yo estaba en un paseo con mi familia cuando me llamaron que mi papá ha sufrido ese infarto. Estábamos perfectos. Y de un momento a otro nos tocó cancelar el paseo y devolvernos. Y nos cambió la vida. Completamente. Un momento a otro. David quiere cantar al Señor eternamente porque escuchó su oración. Porque lo sanó. Hermano, este Dios escucha las oraciones y responde a nuestras oraciones. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha hecho alguna oración al Señor y el Señor le ha respondido? No me responda por llevarme la idea como apoyemos al pastor, no. Quiero que lo piense bien. Si usted ha clamado al Señor y el Señor ha respondido alguna vez. ¿No deberíamos estar cantando al Señor cada día, alabándole por su bondad sobre nuestras vidas? Nuestra vida debería ser un coro permanente de alabanza y no de quejabanza, porque el Señor nos ha bendecido, hermano. Si usted y yo hoy estamos vivos es porque Él sostiene nuestra vida. Si tenemos salud es porque Él nos la da. Si tenemos comida es porque Él nos lo da. Si tenemos trabajo, poco o mucho, es porque Él nos lo da. Si tenemos familia, buena o mala, Él nos la ha dado, hermanos. Todo lo que tenemos viene de Él. Si usted es salvo, si usted cree en Cristo, si usted vive la vida cristiana y tiene el Espíritu Santo, es porque Él le dio vida cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
¿No deberíamos cada día estar en alabanza y adoración al Señor? Verso 3. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos, dice. Al parecer David estuvo al borde de la muerte. Pero escuche bien, para los israelitas el concepto de la vida y de la muerte es más amplio que simplemente dejar de respirar. Vida para los hebreos está relacionado con estar bien en todos los sentidos. Me hago entender como el shalom, como un bienestar integral. Y la muerte está relacionada con el mal, con la maldición. Así que será un momento difícil para David. Él está en el pozo del que no puede salir por sí mismo. Algunas versiones hablan del pozo. Él está en un pozo donde no puede salir por sí mismo. Seguro David pudo haber perdido las esperanzas porque había lloro. Si ustedes notan en el texto, habla de lloro, habla de lamento, habla de luto. Así que traten de imaginar la escena. Probablemente al ver que ya estaba de muerte, ahí en ese salón estaban vestidos de luto. Estaban llorando y lamentando la situación del rey David. Y entonces de un momento a otro llega el Señor y lo rescata de la misma muerte. Hermano, porque recobrar la salud es recobrar la vida. Recobrar la salud es recobrar la vida. Y estar enfermo de muerte no es vida, hermano. Una palabra que me impresionó, yo no la había escuchado la semana pasada con una de los médicos que ha atendido a mi papá, exponiéndole la situación de él, contándole cómo estaba en su proceso. Me dijo, sí, es que él es un enfermo terminal. Me impactó. Me dijo, neurológicamente es un enfermo terminal. Estar enfermo de muerte no es vida, hermano. Como mi papá está en este momento, no está vivo. Es triste la escena. Pero escuche bien. Pero de un momento a otro el Señor llega, cambia esa realidad. Y yo le quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos estado en algunas de estas situaciones de angustia, de temor, de incertidumbre, de miedo, y de un momento a otro el Señor cambia nuestro lamento en danza, nuestra incertidumbre, y viene la buena noticia? ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso en nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor ha obrado y ha cambiado, interviene y cambia completamente nuestra realidad y nos devuelve la vida, hermanos? Hermanos, hay ciertas situaciones donde no hay gozo, donde no hay paz y donde no hay manera de salir de ahí por sí mismos. Y entonces la incertidumbre llega, el temor, pero también llega el Señor y nos devuelve la vida. No sé si le ha pasado que llega un examen donde aparentemente podía ser algo muy grave, pero cuando sale el resultado, resulta que no, y usted siente que la vida le volvió, ¿no? Y ni qué decir de la manera como el Señor nos levantó entre los muertos. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida y nos ensalzó hasta lo sumo, sentándonos en lugares celestiales y dándonos el título y el privilegio de ser hijos. Él nos rescató de la muerte eterna y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Él nos dio la vida. En el verso 4 dice, canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. David no solo alaba y agradece por lo que Dios hizo en su vida, sino que enseña al pueblo que deben alabarlo.
Dicho sea de paso, hermano, muchas veces nosotros hemos pedido a la iglesia orar por alguna necesidad en particular. Unámonos en oración. Saben, hermanos, deberíamos también unirnos luego para orar, solo para agradecer por la respuesta que el Señor nos ha dado. David pide que el nombre del Señor sea engrandecido, pide que le den gracias. Qué lindo sería unirnos en oración para dar gracias por un milagro recibido de algún hermano, o simplemente dar gracias por todo lo que tenemos. Qué lindo sería esto. Canten. Que usted llegue a su casa y le diga a su familia: cantemos al Señor, alabemos al Señor, porque mire cómo nos tiene de bendecidos, mire cómo nos ha prosperado. Cantemos porque estamos sanos, cantemos porque estamos vivos, cantemos porque hay techo, cantemos porque hay comida, cantemos porque hay vestido, cantemos porque lo tenemos a Él, alabemos al Señor. Pero a veces en nuestras casas no hay alabanza al Señor. Y cantemos no solamente por lo que tenemos, sino aún por lo que no tenemos. Y demos gracias al Señor, aún por lo que no tenemos. ¿Saben por qué? Porque detrás de aún de las situaciones difíciles, Dios sigue estando. Yo he estado aprendiendo en este tiempo a dar gracias en medio de lo que estamos viviendo. Mi papá está postrado, mi papá está paralizado, mi papá está desconectado por ratos, a veces se conecta, está con escaras, está triste la situación de mi papá, que nos cambió de un momento a otro todo. La habitación que tenía antes la cama doble de mis papás, ahora hay una cama hospitalaria. La mesa de noche que estaba con su reloj y su radio y sus cosas, ahora está llena de pañales, cremas, guantes, medicinas. La agenda de toda la familia cambió radicalmente, 24 horas, para estar con él, porque pues la EPS, como sabemos en el sistema de salud nuestro, no nos ha dado nada desde que salió del hospital, ni medicina, ni terapia, ni médico, nada. Y no ha valido queja a la superintendencia, ni tutela, nada. Pero hermanos, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Y cómo no cantar al Señor y dar gracias por la cama hospitalaria? ¿Cómo no dar gracias por la silla de ruedas que nos prestaron? ¿Cómo no dar gracias por la crema que una hermana nos regaló para poder, ¿cómo se dice?, untar a mi papá de todo el cuerpo? ¿Cómo no dar gracias por las enfermeras, amigas de la iglesia que han ido a hacerle curación a mi papá? ¿Cómo no dar gracias por mis sobrinos que están ahí todo el tiempo ayudando a lidiar a mi papá? ¿Cómo no dar gracias, hermanos, por la provisión del dinero que el Señor nos ha dado para todo lo que hay que comprar? ¿Cómo no dar gracias al Señor por la persona que usó en la iglesia para ayudarnos a gestionar la tutela? ¿Cómo no dar gracias por la iglesia que está orando y los amigos que están orando por mi papá? ¿Cómo no dar gracias por aquellos que están ayudándonos, sosteniéndonos? ¿Cómo no dar gracias al Señor que nos provee para comprar guantes, pañales, cremas y todo lo que se requiere? Dios está detrás de todo esto, hermanos. Dios es bueno. Dios es fiel. Y tenemos que aprender a ver a Dios detrás aún de los momentos difíciles. Pero el negocio no está dando, sí, pero está sano, dé gracias, está sano. Dios está detrás de eso. Hermanos, tenemos motivos suficientes para dar gracias. Tenemos motivos suficientes para cantar a nuestro Dios eternamente, aun si no respondiera a todas nuestras oraciones. Yo le pregunto, ¿tiene usted motivos para estar agradecido y para cantar al Señor y alabarlo en medio de este tiempo? En medio de lo que pueda estar viviendo, difícil o no, ¿tiene usted motivos para exaltar, para ensalzar al Señor y poner en alto al Señor
por la bondad que le está mostrando. El verso 5 dice, porque solo un instante durará su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Parece que David atribuye su enfermedad a la ira de Dios, a la disciplina del Señor. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y David sabe muy bien lo que ha hecho. Ustedes saben lo que él hizo, ¿no? Realmente todos sabemos lo que David hizo. Pobrecito David, me da pesar con David. Qué pecadito con David. Imagínense si el Señor decidiera escribir un libro donde exponga todos nuestros pecadillos. Así que no le dé tan duro a David. David sabía lo que había hecho, David sabía las consecuencias. Él sabe que merece esa enfermedad y aún que merece la muerte. Hermano, ¿no es verdad que nosotros le hemos dado muchas razones al Señor para que descargue su ira sobre nosotros? Nosotros le hemos dado razones al Señor. Sin embargo, su gracia y su misericordia nos ha alcanzado. Hermanos, es tanta la bondad de Dios sobre nosotros que algunas afugias y momentos difíciles no son nada o son poco comparados con los momentos donde hemos podido experimentar su bondad y su misericordia. Aún los momentos difíciles que vivimos no son nada o son muy poco comparados con toda la bondad que hemos recibido de parte del Señor. De la misma manera como todo cambia para mal, también todo puede cambiar para bien. ¿O no? Él es Dios. Él es un Dios soberano, sabio y bueno, que puede cambiar todo para mal, pero también puede cambiar todo para bien. Él es Dios, Él lo puede hacer. Y esta es una maravillosa palabra de esperanza para todos los que están pasándola mal en este momento. Dios puede cambiar esa realidad. Dios puede cambiar nuestro lamento en danza. La terrible noche puede pasar y con la mañana puede llegar la alegría, hermanos, y el gozo. Él es digno de ser alabado porque es experto en cambiar nuestras realidades. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 31 al 33, dice: porque el Señor no la abandonará para siempre, aunque el Señor la aflija, también le mostrará compasión por la grandeza de su bondad. Qué belleza, ¿no? Así que si usted está pasando un momento de dificultad y de dolor, hermano, péguese de Lamentaciones 3. Aunque el Señor le esté afligiendo, también el Señor le puede mostrar su gracia, su compasión y su bondad. Y esta es la palabra de la que yo me quiero aferrar para lo que estamos viendo con mi papá. Aunque el Señor nos está afligiendo, el Señor también podrá mostrar su compasión, su misericordia y su bondad, porque Él es bueno, hermanos. Nadie, hermano, pueda pensar que el Señor se deleita en afligirnos ni causarnos dolor. Porque el Señor no nos aflige para siempre. Y aún, si su disciplina fuera por algunos años, no será nada comparado con la alegría eterna que tendremos con el Señor. El verso 6 dice: cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Hermano, qué peligro cuando todo marcha bien en la vida de los seres humanos, como le pasaba a David. Qué terrible tendencia tenemos los seres humanos en endurecernos y olvidarnos del Señor cuando todo va bien. Porque terminamos aún los cristianos viviendo como si Dios no existiera. Entonces dejamos de orar, dejamos de buscarlo, dejamos de humillarnos, dejamos de congregarnos y dejamos de depender de Él. Deuteronomio 8, versos 12, 14 y 17 dice: cuídate,
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y mi mano, mi fuerza me han traído hasta aquí. Hermano, cuidado que su bendición no lo endurezca y lo aparte de depender del Señor. Hermano, no hay nada más peligroso que la bendición. Nos endurece, nos aparta. En cambio, la prueba nos acerca al Señor. Y entonces nos olvidamos. Es chistoso porque el Señor nos bendice, el Señor nos da trabajo, el Señor nos da provisión, y después no tenemos tiempo para dedicarle al Señor. ¿No les parece chistoso? Hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? No, trabajando, cansado el domingo. Pero duraste mucho tiempo en trabajo. Sí, pero es que es duro, cansado. Un día esto lo visito. Cuidado, cuidado de decir: jamás seré conmovido. Esta bendición va hasta que Cristo venga. El verso 7 dice: tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. Dios fue quien lo afirmó. Dios fue el que puso a David como rey. Dios fue el que lo exaltó y lo ensalzó. Pero también fue Dios el que le bajó el moño. Hermano, Dios es el que nos ha bendecido. Si usted está sano es porque Dios le da, si usted tiene trabajo es porque Dios le da, si usted tiene dinero es porque Dios le da. Todo lo que usted es, aún su salvación viene del Señor. Todo, usted no puede tocar. Es Dios, es Dios. Así que tenga cuidado. Porque si ustedes se fijan, el texto dice que quedé confundido, pero otra versión dice que quedó turbado. En el hebreo ese término quiere decir literalmente asustado horriblemente. Asustado horriblemente. Es decir, David vio el túnel. Estaba para irse pues. Bueno, lo del túnel es no es que sea bíblico, ¿no? David estaba tan asustado al borde de la muerte. Y el Señor se desconecta de David. Y David entra en pánico. Hermano, ¿se ha sentido así algún momento? ¿Se ha sentido que Dios no está? ¿Ha sentido que Dios guarda silencio? ¿Ha sentido que Dios lo ha disciplinado? Tenga cuidado, porque el Dios que lo afirma, el Dios que lo levanta como baluarte, es el mismo Dios que lo aflige y lo castiga y lo disciplina. Ahora noten el verso 8. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué notan entre el verso 7 y el 8? Sí. Miren, hermanos, el peligro de estar muy bien es caer en la independencia, en la autosuficiencia, en la arrogancia, en el orgullo de vivir independientes de Dios. Pero el dolor, el quebranto nos trae de vuelta al Señor. ¿Sí notan? El juego de palabras entre el verso 6 y 7, jamás seré perturbado. Estoy afirmado. El Señor me levantó como baluarte. Y tenga su disciplina, mi hijo. Y ahí sí, nuevamente, véalo como entra al verso 8, a ti clamo.
A ti clamo, Señor soberano. A ti me vuelvo suplicante. Hermano, el dolor y el quebranto nos trae de vuelta al Señor. Por eso, cuando esté pasando por momentos de dolor y de dificultad, no se enoje. A la luz del libro de Hebreos, es porque usted es hijo y no bastardo, porque el Padre a quien ama disciplina. Así que cuando esté pasando por un momento de dolor, Señor, gracias porque me estás atrayendo hacia ti. Gracias porque quizás me he vuelto un engreído, un orgulloso, un altivo y un independiente que me he olvidado de ti, me he apartado de ti. Y tú me amas tanto que prefieres disciplinarme, prefieres afligirme que dejarme perder en mi arrogancia. Yo le agradezco al Señor por lo que estamos viviendo. Eso nos tienen como sedita en la casa. Eso estamos orando, hermanos. Yo les digo a mis hermanas, vamos a orar de una a todo el mundo. Hace unos años me llamaron del colegio Germán Pardo. Como hacíamos los cultos allá, y hubo una cosa con la tabla Ouija. Y como 4 chicos se endemoniaron. Y llamaron a la defensa civil, a los bomberos, psicólogos, policías, nadie pudo hacer nada. Entonces me llamaron, el rector, el hermano de Rubén me hizo llamar, porque pues teníamos el culto allá, entonces dijo, pues a ver si el pastor nos ayuda. Entonces yo fui con un pastor amigo y claro, eso estaba una locura ese colegio, porque eran como 4 chicos endemoniados en diferentes lugares, pero una locura, todo el mundo lloraba, los papás afuera. Entonces fui a orar por un chico que estaba bien endemoniado, peladito, chiquito, pero tenía tanta fuerza por el demonio. Y habían literalmente por ahí unos 6, 8 chicos cogiéndolo de todas partes. Porque era mucha la fuerza y un poco rodeados. Entonces yo iba a llorar. Entonces yo me arrodillé y yo les dije, si yo oro para que se vaya afuera este demonio, él sale. Pero si ustedes no creen en Cristo, se les va a meter a ustedes. Así que quienes quieran orar, pónganse de rodillas conmigo. Todos de rodillas. Tan lindos como lloraban y se entregaban a Cristo en ese momento. Obviamente no fueron ni manipulados ni presionados, ¿no? Libremente entregaron su vida a Cristo. Hermano, el dolor, el temor, la aflicción, nos pone seditas para el Señor. Nos quita el orgullo, la autosuficiencia, la independencia, la arrogancia. Dios nos ayude, que no necesitemos tanto dolor, porque algunos somos de dura cerviz. Entonces el Señor necesita más agua caliente para ablandarlo. El verso 9 dice, a ti clamo, Señor, ¿qué ganas tú con que yo muera, con que yo descienda al sepulcro? ¿Acaso el polvo te lavará o proclamará tu verdad? Este David es tremendo, ¿no? Tú pierdes. ¿Sí o no? Tú pierdes, uno menos que no te alabe. Es una abeja este David, ¿no? La razón o las razones que da David es, Señor, si yo muero, yo no te voy a poder alabar. Yo no voy a poder proclamar, dice una versión, yo no voy a poder proclamar tu fidelidad al mundo. Eso parece cuando yo le decía al Señor que andaba yo a pie por todo Ibagué trabajando, con mis zapatos rotos. Yo le decía, Señor, dame una moto. Dame una moto porque yo en una moto puedo ir a evangelizar más. Cascomen. Si llegara usted a estar en la condición de David y tuviera que darle una razón a Dios para que lo deje de vivir, ¿cuál sería?
buena pregunta, ¿o no? ¿Cuál sería su argumento? Señor, déjeme porque es que me falta por vivir. No he conocido el mar. No he salido del país. No me he casado. No he tenido hijos. ¿Cuál sería su razón, hermano? Si hoy el Señor le dijera, deme una razón para dejarlo vivir, ¿cuál sería? Fue lo que hizo David. Y yo no creo que David lo esté manipulando. Porque si ustedes miran, David sí termina alabando al Señor el resto de su vida. ¿O no? Léalo en los Salmos. Léalo en el libro de Crónicas. Samuel. Este hombre se dedicó a alabar. Así que no es como lo que uno hace a veces que va diciendo por decir, ¿no? Ahí como por calmar. ¿Cuál sería su razón? Pastor, vivir para la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Voy a dedicarme a predicar el evangelio a todas las naciones. Ok. Pero es verdad. El punto aquí es que nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Para la gloria de Dios. El ser humano tiene como propósito alabar al Señor. Así que si morimos, uno menos que va a alabar al Señor. Uno menos que proclama su fidelidad. Me impresionó, fuimos a visitar a los vecinos que eran nuestros abajo en Bilbao. Una parejita de viejitos muy lindos que apreciamos mucho. Son católicos, muy juiciosos. Y llegó y me abrió la Biblia y me dijo, oiga Dieguito, vea, usted puso hoy un devocional en el estado. Aquí leí hoy. Biblia subrayada, más rayada que la de los cristianos que conozco algunos. Católico. Y nos empezó a contar desde 1960 y algo, cuando se casaron, cómo el Señor los bendijo. Todo el tiempo le dio la gloria al Señor. Todo el tiempo era, vea, Dieguito y Claudia, esto fue así, el Señor lo puso así, y el Señor fue el que nos dio esto, y después esto, y después esto, y después esto, y después esto. Y mire, ellos nos compraron el apartamento, y vean este apartamento. Fue el Señor el que... Todo el tiempo le dieron la gloria al Señor. Proclamaron la fidelidad de Dios, exaltaron a Dios por lo que da. Venga, ¿cómo hace usted para tener el trabajo que tiene? Pues a ver, te cuento. Primero que todo tienes que estudiar, maestría, doctorado, algo de inglés. Tienes que tener habilidades comunicativas, tienes que tener habilidades relacionales. Tienes que ser pilo porque si no eres pilo, no. Verso 10. David, oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. David suplica misericordia, pide ayuda. Hermanos, cuando la vida está en juego, o aquel a quien amamos su vida está en juego, no tiene vida, no se viene al Señor con orgullo, no se viene con arrogancias, no se viene con órdenes, con reclamos, con decretos, como algunos quieren enseñar hoy. Yo decreto, yo declaro, yo corto, yo ato. Yo siempre me he preguntado, estos que atan al diablo y lo encadenan y le ponen candado y toda la cosa, siempre he pensado que el diablo tiene muchas copias, porque les vuela todo el tiempo. Entonces todo el tiempo tienen que amarrarlo. Uno no viene con orgullos y arrogancias, uno viene humillado. Cuando la vida está así en juego, uno se arrodilla, uno clama de misericordia. Y termina el verso 11, el verso 12, perdón, 11 y 12, sí. 11. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Él escuchó la oración. ¿Recuerdan cómo de un momento a otro cambió todo en David? De enfermo, de muerte, en lloro, lamento y luto.
también en un momento a otro el Señor vuelve a cambiar su realidad. Primero, de esa gran conmoción, luego pasa un gozo desbordado. Dios es experto en cambiar nuestras realidades. Y estoy seguro de que Dios muchas veces ha cambiado su dolor y su tristeza por gozo y alegría. Yo le animo a que haga memoria, hermano, de algunas de esas veces que Dios ha cambiado su dolor y su tristeza y le ha sacado el pozo de la desesperación. Una de esas veces en que Dios le salvó de algo terrible. Situaciones que pueden haber terminado mal, pero terminaron bien. No sé si ha visto esas situaciones que pudo haber terminado mal, pero terminaron bien. Inclusive algunas que usted ni siquiera se ha dado cuenta, nunca se dio cuenta de cómo Dios le guardó. Especialmente, hermano, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos objeto de la ira de Dios, debíamos morir físicamente y debíamos morir eternamente. Y el Señor extendió su misericordia y envió a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo no muriéramos. Él cambió nuestro más grande y mayor motivo de lloro, lamento y luto por alegría. No importa si está pasando por situaciones difíciles que le hacen llorar, hay un motivo para alabar a Dios. Sus pecados han sido perdonados. Usted ha sido ensalzado hasta lo sumo y fue puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de la promesa. Así que usted tiene motivos para hacer fiesta, para cantar a grito herido la bondad del Señor. Aunque no lo sanara. Dios puede cambiar la realidad de mi papá así y ponerlo a caminar otra vez. Lo ha hecho varias veces. Pero aunque no lo haga, yo tengo motivos para cantar a grito herido al Señor. Dios puede sanarlo, o mi padre puede morir. Pero aunque se sane o no se sane, viva o muera, yo tengo motivos y mi familia tiene motivos para cantar a grito herido al Señor. Él es bueno, porque nos ha dado su vida eterna. Usted tiene motivos, hermanos, para estar de fiesta, para estar alegre. Fue perdonado en sus pecados. ¿Se acuerdan la prédica de Rubén hace 8 días? ¿Se acuerdan? ¿Cómo adoraba a esta mujer? Ante una bondad y una gracia tan extravagante, lo único que debe quedar de nosotros es una adoración extravagante. Porque esta mujer entrega todo y lo más caro, porque entendió que ha sido perdonado en sus pecados. Usted fue perdonado en sus pecados, hermanos. Esa realidad fue cambiada. Así que usted tiene motivos para estar de fiesta y alegre. Y terminemos con el 12. Para que cante, otra versión dice por eso, para que cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Quiero invitar a los de la alabanza. Este verso comienza, por tanto, otra versión dice por eso. ¿Para qué? Teniendo en cuenta lo que Dios hizo a favor de David, solo quiere vivir el resto de su vida para adorarlo. Fue lo que hizo la mujer que fue y derramó su perfume. Ante semejante gracia tan extravagante, Dios se glorificó en ella. Esta mujer solo queda que lo adore extravagantemente. Aquel que es consciente de la enorme bondad del Señor sobre su vida hasta ahora, solo quiere vivir el resto que le queda de vida, gritándole al mundo su fidelidad, gritándole al mundo su bondad y su amor. No puede quedarse callado. Quiere contarle a todos las bondades del Señor. Quiere cantar las bondades del Señor en el carro, en la casa, mientras va de camino. Quiere venir a la casa de Dios para cantar con todo el corazón a Dios, porque ha sido bueno con él, porque le sostiene, porque le rescató, porque le cuida, porque le provee, porque le protege, porque le perdonó sus pecados, porque le dio vida eterna, porque le hizo su hijo, porque le da aliento de vida, porque le da salud, porque le da comida, porque le da vestido, porque le da trabajo, techo, familia, amigos, etcétera. No se puede callar. Es tan feliz esa persona reconociendo la bondad de Dios sobre su vida,
que lo único que quiere es alabarlo. Al final Felipe Arias está feliz porque Dios le levantó la muerte. Y él termina diciendo en su testimonio: agradezco primeramente a Dios que me sanó. Así que, hermano, como diría Felipe Arias, no se quede callado, alabe. Y yo espero que cada vez que usted vea a Felipe Arias diciendo no se quede callado, denuncie, usted se acuerde ahí que usted no se puede quedar callado, usted tiene que alabar, tiene que proclamar la bondad del Señor. Permítame decirle, hermano, si usted viene a este culto y no canta con todo su corazón, pueden ser varias las razones, pero una de ellas puede ser porque posiblemente usted está muerto espiritualmente. Porque los muertos no alaban al Señor, son los vivos. Así que si usted viene y no alaba al Señor, probablemente esté muerto y necesite que el Señor le dé vida. O quizás es por orgullo, por arrogancia, que no le permite ser consciente de la gravedad de su pecado y de las terribles consecuencias que le esperan. Si ustedes, de los que están en silencio, los que son de la secreta del Señor, nadie sabe, ellos tienen como misión llegar al cielo sin que nadie sepa. Qué sorpresa cuando lo vea uno allá. ¿Y usted qué hace por acá? Yo fui cristiano de chiquito. Es posible que sea porque no somos conscientes de la enorme bondad de Dios sobre nuestras vidas. No somos conscientes del enorme milagro que es la salvación sobre nosotros. Este es un llamado a la iglesia del Señor a no callarnos, a no quedarnos en silencio, sino a proclamar a todo pulmón las bondades del Señor, a expresarle a este Dios maravilloso nuestra gratitud, que nos amó, nos salvó, nos bendijo, nos da vida y vida eterna. A Él le debemos gratitud, a Él le debemos alabanza, a Él debemos cantarle con todo nuestro corazón eternamente. La alabanza es la palabra clave en este salmo. Dios quiso dejar un poco más de tiempo a David para que lo alabara. Que los años, que las décadas, que los meses, que los días que el Señor le dé, usted los use para proclamarlo y alabarlo por su bondad sobre su vida. Si el Señor ha hecho algo en su vida, si el Señor le ha salvado de algo, si el Señor le ha bendecido de alguna manera, no se quede callado, alábelo. No se quede callado, proclámelo. No se quede callado, glorifíquelo. Si usted está aquí, es porque Él ya hizo algo por usted. Lo creó, sigue vivo, lo salvó. Como le dijo un pastor a un amigo que quiso salir de la iglesia a predicar, a hacer iglesia, le entregó una guitarra. Así deberíamos hacer todos los pastores, no manipularlos diciéndolo: si usted se va en rebeldía, lo maldigo, las cosas. Si alguno de ustedes le dijo eso a algún pastor de alguna iglesia, que si usted se iba de su iglesia lo maldecía y tal, y que no sé qué, no se preocupe, hable conmigo, yo lo desmaldigo. De pastor a pastor. Le entregó la guitarra y le dijo: gástese para el Señor. Que los días, meses, años o décadas que el Señor nos dé, los dediquemos para proclamarlo, para alabarlo. Amén. Vamos a adorar al Señor.